Hola, saludos desde Ronda. Bienvenidos a la segunda sesión del segundo ciclo del seminario web, aplicación de las ciencias genealógicas y heráldicas en la investigación histórica, organizado por la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, este ciclo de conferencias en formato digital se enmarca en un programa de actividades para la celebración de los 450 años de la Real Maestranza de Ronda, hecho que se producirá en el 2023. La ponencia de hoy, Nobleza y Patronazgo Eclesiástico, la heráldica y su perpetuación artística, será impartida por el profesor Dr. Sergio Ramírez González, colaborador habitual, además de amigo, al que vaya por delante agradecemos su total predisposición a participar en este ciclo. Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, imparte docencia en ella desde 2009 en calidad de profesor titular, en asignaturas relacionadas con el patrimonio, la iconografía, la historia del arte y la historia del arte en general, además de estar vinculado a diferentes proyectos de investigación, tanto nacionales como extranjeros. Posee una extensa formación académica e investigadora, por la que ha recibido diferentes reconocimientos y premios, ampliando sus conocimientos en estancias realizadas en centros europeos y americanos. Sus líneas principales de investigación se centran en la arquitectura y las artes plásticas del Renacimiento y el Barroco, atendiendo además otros aspectos relacionados con la historia, la antropología y la mentalidad de la edad moderna. En los últimos años está realizando investigaciones sobre la ingeniería militar y el arte norteafricano en sus diferentes manifestaciones, que se han visto plasmadas con la publicación de artículos, capítulos de libros y monografías diversas, que sería bastante largo relacionar aquí. Sí nos gustaría citar el artículo Ciudad y Reales Maestranzas de Caballería, Desarrollo Urbano de Ronda bajo el auspicio de las élites nobiliarias, publicado en 2019 por el evidente interés que supone para la historia de nuestra institución. Seguro que su exposición de hoy resultará de gran interés por lo original de su planteamiento. Así nos hablará del uso del lenguaje heráldico en los edificios religiosos como elemento de la manifestación del poder de la aristocracia dentro de la población. La permanencia de muchos de estos motivos supone una rica fuente de información de cara a conocer el desarrollo histórico-artístico de los templos. Recordamos que podrán realizar sus consultas a lo largo de la conferencia en el apartado Preguntas y Respuestas de la aplicación. Al término de la misma, en función del tiempo que dispongamos, trasladaremos una selección de ellas al ponente para su comentario. Decir también que las conferencias irán publicándose progresivamente al canal de YouTube de la Real Maestranza, que se llama Cultura RMR, y que la primera de este segundo ciclo, celebrada la semana pasada, estará disponible en breve. Tienen la información sobre nuestro canal. Y no nos vamos a demorar más, cedemos la palabra a Sergio Ramírez González, al que reiteramos una vez más nuestro agradecimiento y que hacemos este agradecimiento extensivo. Muy buenas tardes, creo que se me escucha, si no estoy equivocado. Y antes de nada, lo primero que quiero hacer es trasladar mi agradecimiento primero a la institución, a la Real Maestranza de Caballería de Ronda, una institución, pues bueno, como comentaba antes el propio Juan, muy cercana a mí porque llevo colaborando con ello de manera puntual durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, y para mí, pues bueno, no es una institución como tal y nada más, es mucho más, ¿no? Es casi, pues, una institución hermana, ¿no? Una institución cercana. Como digo, tengo que agradecer a la institución y, por supuesto, también
en lo que sería la organización de este primer seminario web. Hasta aquellas que se encuentran en el apartado de cultura de esta Real Maestranza de Caballería. Personas que, como también comentaba el propio Juan, ya no solo son más o menos cercanas desde el punto de vista, pues bueno, académico, de la investigación, sino que son verdaderos amigos. Y yo como tal los voy a tutear y quiero darle las gracias, pues por supuesto, como no podía ser de otra manera, a Nacho, a Curro, a Juan, por supuesto, también, por esa cariñosa presentación y por la organización del evento, a Miguel Ángel, que está ahí un poco oculto en el apartado técnico, al propio Alfonso, es decir, a todas las personas que conozco bastante bien desde hace muchísimo tiempo y que son los verdaderos, o el verdadero alma, ¿no?, de este tipo de eventos. Por lo cual quiero felicitar también a todos los conferenciantes que ha habido en este primer seminario web de aquí para atrás, muy interesantes todas ellas, y con un trasfondo y con una trascendencia desde el punto de vista histórico muy a tener en cuenta. Especialistas, investigadores de muy alto calado que desde luego van a dejar un buen legado a través de estas conferencias que además son grabadas y que se quedan perpetuamente en ese ente virtual, ¿no?, que sería el canal propio de YouTube de la Real Maestranza de Caballería. Voy a compartir pantalla. Vale. Creo que el PowerPoint debe de verse ya al fondo. Bien. Como comentaba el propio Juan en la presentación, yo voy a hacer una conferencia en la cual me quiero ceñir un poco al tiempo. Me han dicho que no me extienda muchísimo, yo suelo hablar mucho. Voy a intentar ceñirme a esa media hora, 40 minutos a lo sumo. Y como digo, voy a hacer o voy a impartir una conferencia, podríamos decir que un tanto singular. Yo por mi profesión y por mi carácter de mis investigaciones, voy a tender más hacia lo que sería la proyección artística de la heráldica. Bueno, voy a hablar de la nobleza, pero voy a intentar capitalizarlo en un aspecto, en un concepto fundamental en la época, ¿no? Y me voy a referir sobre todo a la edad moderna, como sería el patronazgo de la nobleza, de la aristocracia, en edificios muy concretos, como serían edificios relacionados con el ente eclesiástico, con la iglesia. Y tengo que decir en ese sentido que, bueno, yo no soy genealogista, ni soy tampoco especialista en heráldica, tampoco tengo un enorme conocimiento en la tradición nobiliaria, soy historiador del arte, como ya he comentado antes, y por tanto la visión que yo tengo, la óptica que yo tengo de este tipo de manifestaciones suelen ser en muchas ocasiones también muy distintas, muy heterogéneas, porque yo veo el escudo, veo el blasón con unos ojos un tanto diferentes. A lo mejor no me interesa tanto lo que sería esa tradición o trascendencia nobiliaria de la familia, del noble, del aristócrata allí representado, sino lo que acompaña al propio escudo desde el punto de vista estético, desde el punto de vista formal, ¿no? Incluso desde el punto de vista simbólico, que es algo que nosotros vamos a intentar también desgranar a lo largo de esta conferencia. Digo esto ¿por qué? Pues porque el escudo, la heráldica, se va a convertir en un elemento esencial en las iglesias de la Edad Moderna en la Europa occidental y, por supuesto, también en el continente americano. Vamos a hablar del siglo XV, XVI, XVII y XVIII, es decir, durante toda la Edad Moderna, en la que la nobleza, como ya sabemos, tiene un papel capital dentro de la sociedad, de la política y de los distintos poderes. Y ojo, la heráldica y el escudo va a ser, pues bueno, una de las imágenes, como ya sabemos, principales, uno de los símbolos principales de esa imagen de poder que se quiere siempre trasladar al pueblo por parte de estos componentes, por parte de estas familias. Pero hay que decir que todo comienza tiempo atrás. Todo esto comienza, ¿no? Si vamos un poco al origen de la historia, ¿no?, para ver qué trascendencia tiene todo ello. Todo esto comienza básicamente en la Edad Media, y más concretamente en la Baja Edad Media, muy relacionado con lo que nosotros los historiadores del arte denominamos como el estilo gótico o el estilo goticista. Un estilo que, como ya sabemos, pues bueno, tiene sus variantes cronológicas según el territorio a analizar, pero que, bueno, más o menos viene a partir del siglo XIII, básicamente, y llega, según también, como hemos dicho antes, el territorio hasta el siglo XIV, siglo XV, incluso en países o en territorios como España hasta principios del siglo XVI. Y digo que bajo ese panorama histórico, cronológico y artístico
comienza a cambiar un poco todo lo que sería el engranaje de los enterramientos en aquella época. Enterramientos que están directamente relacionados con la mentalidad cristiana y católica del momento, y en la que, bueno, se muestra como fundamental, como algo realmente importante el estar enterrado, el estar sepultado, en cristiana sepultura, como se decía antiguamente, en un lugar privilegiado. Un lugar privilegiado para quien se lo pudiera permitir, como es lógico y normal. Y es entonces cuando comienzan a darse grandes diferencias que ya venían arrastradas desde tiempo atrás, pero que ahora se perpetúan mucho más, entre los que eran enterrados, o aquellas personas que eran enterradas fuera de las iglesias, o de los edificios o inmuebles eclesiásticos, y aquellos que lo eran en su interior, a través de enterramientos más o menos individuales, pero todavía en aquella época con una prevalencia de lo que serían las criptas comunes de enterramiento en el subsuelo de las diferentes iglesias, catedrales, iglesias conventuales, etcétera, etcétera, etcétera. Con idea de que se produce, como hemos dicho antes, un gran cambio, ¿no? Una gran diferencia entre la clase privilegiada, aristócrata y nobiliaria principalmente, que va a ser enterrado en ese subsuelo de las iglesias, las grandes criptas y enterramientos realizados al efecto, y aquellas personas que no tenían medio, de las clases no privilegiadas, que van a ser enterradas en el exterior, en cementerios más o menos comunes y sin ningún tipo de distinción o de privilegio, como no podía ser de otra manera en aquella época. Y digo que aquí comienza toda esta historia, pues porque en realidad ese tipo de enterramiento, nos vamos a quedar con lo que se produce en el interior de las iglesias por parte de las clases privilegiadas, va a participar de, bueno, un verdadero sistema de financiación. Es decir, el noble o la familia noble no se enterraba en una iglesia cristiana o católica porque sí y sin nada a cambio. Es decir, la iglesia como institución necesitaba también una contraprestación que en la mayoría de las ocasiones era económica. Ojo, no solo económica, sino también artística. Cuando un noble, un aristócrata, ya desde la Baja Edad Media y durante toda la Edad Moderna quiere ser enterrado en suelo eclesiástico, primero tenía que encargarse de aquel espacio. Normalmente ya comienzan a dividirse los laterales de las grandes iglesias y catedrales en capillas más o menos independientes y abiertas hacia el interior de la iglesia, que iban teniendo, por así decirlo, un carácter muy restrictivo para esa familia que se hacía cargo de lo que sería el patronato del espacio. Un patronato del espacio que comportaba muchísimas cuestiones. Primero, como hemos dicho antes, el ser enterrado en el subsuelo, ¿de acuerdo? A través de enterramientos individuales o enterramientos comunes en una cripta subterránea, o bien en otro tipo de enterramientos sobre la misma capilla o en los paramentos laterales. Como contraprestación, los nobles, la aristocracia, tenía que favorecer a la iglesia de alguna u otra manera. En primer lugar, se tenían que encargar de la confección arquitectónica y ornato decorativo, artístico de todo aquel espacio. Me refiero a la arquitectura, me refiero a su decoración, con distintos elementos como serían pinturas sobre caballete y murales, esculturas, retablos, sepulcros, todo tipo de elementos del ajuar eclesiástico y litúrgico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso iba a ser aportado directamente por aquellos miembros de la aristocracia que se convertían en patronos de aquel lugar, de aquella capilla, para ser enterrados, no solo ellos, sino todos sus descendientes, familiares, a lo largo del tiempo. Ojo, esa es una de las contrapartidas, pero hay otra, no era la única. La aristocracia, por tener este privilegio, también tenía que aportar una serie de rentas monetarias o económicas a lo largo del tiempo que dejaban en los legados testamentarios y que normalmente se basaban en distintas rentas o censos extraídos de bienes urbanos o de bienes rurales, ¿no? Y que dejaban a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, para aquella institución eclesiástica, bien conventual o bien seglar. Bien, por otra parte, no solo se le daba el lugar, no solo se le daba el espacio para ser enterrados, sino que a su vez también la iglesia, esa institución, le daba una cobertura espiritual. Ya sabemos de la importancia desde la Baja Edad Media que tenía el trayecto, la trayectoria del alma cristiana una vez que uno moría en la tierra. Ese alma cristiana que tenía que pasar por diferentes estratos, el purgatorio, el infierno, el paraíso, y para favorecer esos tránsitos, como ya sabemos, se emitían una serie de prerrogativas que se basaban o se fundamentaban directamente en una serie de misas, de
regulaciones que tenían que ir proyectando, que tendrían que ir diciendo los propios religiosos de aquella institución, como digo, para favorecer el propio tránsito del alma del noble. ¿Dónde queremos llegar con todo esto? Porque fijaos, estamos un poco en el inicio, en el origen de esta configuración, de ese desarrollo en el que vamos a llegar verdaderamente al punto culminante, que sería el escudo, la heráldica. Quiero llegar al punto en el que entendamos cómo la heráldica utilizada en este tipo de capillas y otros espacios de las iglesias, colegiatas, capillas, ermitas, iglesias conventuales, se van a convertir en una verdadera seña de identidad, una verdadera seña de identidad en la que se transmite imagen de poder. Es decir, el escudo y la heráldica, que va a estar ubicado dentro de aquellos espacios, ya veremos cómo, de qué manera, pues da una información complementaria a todo aquel fiel que accediera al templo de que era un espacio más o menos restringido, un espacio privado de patronato particular, ¿no? Y la gente ya sabía o reconocía, no todo el mundo, pero sí muchas personas, quién era la familia encargada de ese patronato. ¿A través de qué? Pues a través, la mayoría de las ocasiones, de la heráldica, ¿no? Que estaba muy a la vista y que se podía observar perfectamente. Por tanto, el papel de la heráldica y de los escudos es esencial, ¿no? En el recorrido desde la Baja Edad Media durante toda la Edad moderna en este tipo de edificios eclesiásticos. Y lo hemos dicho, ante todo no solo hay un reconocimiento, sino también hay una imagen de poder. Porque la gente reconoce el escudo heráldico, ese blasón, a qué familia pertenece, pero realmente la imagen de poder no parte solo del escudo en sí y del reconocimiento, sino de lo que la propia familia había llegado a poder construir en aquel espacio. Es decir, si tenía una capilla bajo su patronato, ¿qué podía hacer? Pues normalmente intentar embellecerlo lo mejor posible, intentando incluso, podríamos decir, estar por encima de otras familias nobiliarias que también tenían su espacio o sus capillas dentro de aquel mismo recinto. Por lo tanto, era una lucha de poder entre familias y familias. Cuanto más grande y majestuosa arquitectónicamente hablando fuera aquella capilla, pues mayor imagen de poder se iba a dar por parte de la misma familia aristócrata. Cuanto mayor decoración y más suntuoso presentara, mayor imagen de poder también iba a tener. Cuanto mayor fuera incluso todo lo que tiene que ver con el mobiliario de artes plásticas, esculturas, pinturas, retablos y artes decorativas que integrara también aquel espacio capilla, mayor imagen de poder se iba a transmitir. Hay que tener en cuenta que cambia mucho, cambia muchísimo este tipo de patronatos entre unos edificios eclesiásticos y otros. Ya hemos dicho que hay diferentes rangos, ¿no? Desde el más bajo al más alto, pues partiendo básicamente de la basílica, después la catedral, la iglesia parroquial, la iglesia conventual, las ermitas, las capillas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero según ese rango del que estamos hablando, también podría llegar a patentizarse el patronato nobiliario aristocrático dentro de este. Digo esto porque en realidad, conforme mayor fuera el rango eclesiástico del edificio de la institución, una basílica, una gran basílica o una catedral, más difícil iba a ser para aquella familia poder ostentar un patronato dentro de una capilla, de un espacio concreto de la propia basílica o catedral, y muchísimo más fácil sería conforme vamos bajando en ese ranking, ¿no? Por así decirlo. En una iglesia parroquial de cualquier población sería mucho más fácil, en una iglesia conventual muchísimo más, y en una ermita, por supuesto, podría ser totalmente integral. Digo esto porque el patronato podía llegar a ser patronato de una capilla, imaginaos cualquier iglesia con numerosas capillas laterales, incluso los espacios en el subsuelo que hubiera en las naves principales, que se podía ir repartiendo al mejor postor, como no podía ser de otra manera, y en donde se integraban no solo muchísimas personas, sino también muchísimas familias. Bien, eso en una catedral o en una basílica, pues se puede hacer en cierta manera, porque si hablamos, por ejemplo, de una catedral, el cabildo eclesiástico catedralicio tenía un poder inusitado y era muy difícil, por ejemplo, que bien se pudiera tomar el patronato de capillas secundarias o complementarias, eso sí podía ocurrir, pero era muy difícil, era bastante difícil que, por ejemplo, la capilla mayor, que era la capilla más codiciada, ¿no?, por el simbolismo que entrañaba, pudiera ser tomada como patronato particular en una catedral o basílica, como hemos dicho antes, de una familia aristocrática. Ya en las iglesias parroquiales y conventuales es mucho más común.
Por ejemplo, en las iglesias parroquiales podemos encontrar perfectamente que una familia aristocrática pudiera hacerse no solo con una capilla lateral o con otro tipo de enterramientos más sencillos en las naves de las iglesias, sino que se pudiera hacer con la capilla más importante de aquel espacio, que era la capilla mayor donde se encontraba el presbiterio, es decir, desde la que se celebraba la liturgia o la misa. Esto ocurría mucho en las iglesias parroquiales, sobre todo cuando nos encontrábamos ante poblaciones de señorío, ese régimen casi de trascendencia feudal, podríamos decir, pero en la edad moderna, en la que un señor, una familia muy poderosa, era prácticamente la que regía todos los designios económicos, políticos, sociales y también religiosos de la propia población, y que era la que construía los grandes edificios públicos, también los religiosos. Por tanto, ellos se podían convertir en los verdaderos patronos, ya no solo de la capilla mayor, sino de la iglesia parroquial en general. ¿Qué decir de los complejos conventuales? Era muy, muy común que las iglesias conventuales y los conventos en general fueran de patronato casi exclusivo en la mayoría de las ocasiones de una familia. Entre otras cuestiones porque las órdenes religiosas tenían muy pocos medios económicos y cuando implantaban un convento en cualquier ciudad o en cualquier población, necesitaban para levantarlo del auspicio, y no solo del auspicio, sino del soporte económico de una familia nobiliaria en concreto, que como digo, se convertía en la mayoría de las ocasiones en los patronos generales y únicos de todo el convento y de la iglesia en particular, teniendo unas prerrogativas muy interesantes también, porque fijaos, la prerrogativa no solo tiene que ver con un lugar donde uno puede ser enterrado, tu familia y descendientes, el de poder ornamentar de una manera grandiosa y monumental pues toda una capilla o un espacio eclesiástico, sino que también ahí nos vamos a encontrar con una serie de privilegios de carácter litúrgico, incluso podríamos decir jerárquico, socialmente hablando, en el interior de esa iglesia. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo al hecho de que esas personas, los miembros de esa familia, solían tener un espacio preeminente en distintas celebraciones litúrgicas de mayor o menor recorrido. Cuando tú eras patrono, cuando una familia era patrona de una capilla en particular, ya sabíamos que en esa capilla, en esas celebraciones en concreto, solo podían sentarse en su interior los miembros del clan familiar, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Cuando tenía el patronato general de la iglesia parroquial o conventual, se hacían con la capilla mayor, que era el lugar preeminente, como hemos dicho antes, donde ellos colocaban sus sillones para estar sentados durante lo que serían todo tipo de celebraciones y ritos litúrgicos. Bien, pero no solo hablamos de familias aristócratas o nobiliarias, el patronazgo de una iglesia conventual o de otro tipo de edificio religioso, también podía provenir directamente de la corona. Una corona que, por supuesto, iba a dejar también en distintos lugares de aquellos edificios esa seña de identidad, de imagen de poder, al igual que la aristocracia o la nobleza, que eran los escudos o la propia heráldica, ¿de acuerdo? Es cierto y verdad que la corona no solía entrar de lleno en muchísimos patronazgos. Son patronatos que solían estar casi siempre alrededor del ámbito cortesano, en edificios muy concretos o en otros inmuebles religiosos de un altísimo calado, como sería alguna catedral en concreto que le interesara y que sí estuviera bajo el patronato real. Pero van a ser los nobles, no los que entren de lleno en este tipo de dinámicas, teniendo un papel mucho más destacado que incluso, como hemos dicho, la propia corona en sí. Lo habíamos comentado con anterioridad, no todos los espacios en el interior de una iglesia son iguales, bajo esa concepción del patronazgo o esa relación o vínculo entre la nobleza y la iglesia. Y la capilla mayor, lo hemos comentado antes, es el lugar fundamental, el lugar de mayor visión, de mayor preeminencia religiosa y de mayor preeminencia también social, y que, como hemos dicho antes, iban a utilizar directamente bien la corona, si era un edificio de patronato real, no bien a la Vente, por ejemplo, esas tribunas particulares, privadas y ocultas que mantenían, por ejemplo, la corona española, Felipe II en un primer momento, en la gran basílica de San Lorenzo del Escorial, en la propia capilla mayor, con aquellas puertas y ventanas que se abrían y que daban directamente a las estancias privadas y palaciegas de los propios reyes, y en cualquier iglesia conventual o parroquial, la familia que obtenía el patronato general iba a ocupar en parte la capilla mayor durante las celebraciones, bien a través de los sillones que se distribuían en aquel espacio, bien a través, y esto era muy común, de una serie de tribunas
en alto, normalmente en los laterales de los paramentos de la propia capilla mayor, donde se colocaban en estas funciones los miembros de ese clan familiar del que habíamos hablado con anterioridad. Pero en definitiva, la heráldica y los escudos en todos estos edificios, ya veremos dónde se colocan y con qué simbología en concreto, nos iban a mostrar, como hemos dicho antes, un canal eminentemente de imagen, de poder, de prestigio, ¿de acuerdo? Y el prestigio nobiliario está siempre muy presente en estos edificios religiosos. Primero porque podía haber un patronato, como hemos dicho antes, y los escudos se repetían en diferentes formas, con diferentes estéticas y también en sitios muy heterogéneos, como iremos viendo a continuación. Pero es que además, incluso durante la Edad Moderna, fue muy común que altos dignatarios de la Iglesia Católica, cardenales, obispos, pontífices o papas, utilizaran en su heráldica particular, ya de carácter religioso, lo que serían los elementos fundamentales o los motivos fundamentales de la tradición familiar, digo desde el punto de vista heráldico. Y esto era muy normal. Fijaos lo que estamos viendo en pantalla, por poner un simple ejemplo, ¿no?, de la Roma de la Edad Moderna. Nos estamos refiriendo en este caso a un detalle de la gran columnata que realizara por delante de la misma Basílica de San Pedro del Vaticano, Gian Lorenzo Bernini, en el siglo XVII, donde vemos cómo no solo en el entablamento, en la parte inferior, hay una leyenda latina donde ya se hace referencia al pontífice que promociona esta obra, como signo de glorificación, como signo de imagen, Alejandro VII, sino que por encima de esa leyenda latina del entablamento y coronando parte de esa columnata, pues nos encontramos un escudo de carácter heráldico, pero con una visión de carácter religioso. Vemos cómo en la parte superior se cruzan las llaves de San Pedro y se remata con la tiara papal, símbolo del pontífice o del papa, que se acompaña en la parte inferior con las armas, podríamos decir, o los motivos heráldicos provenientes o respectivos a lo que sería la familia nobiliaria de la que provenía el propio Alejandro VII. Fíjense cómo, por ejemplo, aquí podemos observar la concatenación de una serie de pequeños montículos que se van a ir superponiendo de manera decreciente, todo rematado en una estrella superior. Este es el escudo heráldico propio de la familia Chigi. La familia Chigi es una familia muy importante durante la Edad Moderna en Italia y concretamente también en Roma, una familia muy adinerada y relacionada con el mundo de la banca, banqueros, y cuyo miembro o algunos de sus miembros, como este Alejandro VII, pues llegó a alcanzar el solio pontificio, pero sin olvidar en ningún momento lo que sería el origen y la trayectoria familiar e incorporando, como podemos observar, las armas de su familia con un carácter o con un toque muy religioso. Fíjense, por ejemplo, también lo que ocurre en el interior de la misma Basílica de San Pedro del Vaticano por parte, de nuevo en el siglo XVII, de otro pontífice, en este caso Urbano VIII. Urbano VIII, que como todos ya sabemos, pertenecía a otra de las grandes familias romanas e italianas, los Barberini, y que es el encargado de levantar o encargarle, valga la redundancia, al mismo Gian Lorenzo Bernini la construcción de aquel gran baldaquino realizado en bronce y que se situaría en la zona del crucero de la misma Basílica de San Pedro del Vaticano. Pero fíjense cómo de nuevo Urbano VIII, siempre con esa visión de perpetuar la tradición nobiliaria y de su familia, no solo la del pontífice, no solo la del papa, sino también la de sus raíces nobiliarias, integra lo que sería ahora los motivos de las abejas. Fijaos que son una serie de abejas que se integran en un escudo, símbolo de los Barberini, de nuevo acompañado de los emblemas pontificios, las llaves de San Pedro y la tiara pontificia, además también de los propios cordones en sí. Y cómo se van a ir repitiendo en todos y cada uno de los sitios del mismo baldaquino. En la base o en el basamento nos vamos a encontrar realizados en mármol, como vemos en la parte central de la diapositiva, el escudo con las abejas de los Barberini y cómo las abejas siguen apareciendo, por ejemplo, también en lo que serían esa especie de bambalina de la parte superior, en la que de nuevo se sitúan las abejas como símbolo de imagen, como símbolo de poder de una familia que tenía una gran trascendencia, como ya hemos dicho, en la Italia del momento. Pero un patronato que podía variar según la familia, según los personajes, en relación con la Iglesia, según también los regímenes, como habíamos avanzado o habíamos dicho con anterioridad,
que se impusieran en aquella época, y hablamos sobre todo de la Edad Moderna, en distintas poblaciones, y un caso general, específico, general y específico a la vez, ¿no? Muy interesante sería el que se da, por ejemplo, en la ciudad de Lerma, la ciudad castellana de Lerma, donde el propio duque de Lerma, que fue uno de los principales validos del monarca en el siglo XVII, principios del siglo XVII, con Felipe III, va a construir o va a apoyar la construcción en aquella pequeña población que era de señorío, no solo de una iglesia parroquial del que sería él y su familia el patrono principal, sino de una serie de edificios religiosos mucho más abundantes. Iglesia parroquial, en este caso una colegiata, iglesias parroquiales, iglesias conventuales, ermitas, etcétera, etcétera. Todas ellas regidas por el apoyo económico del duque de Lerma y por el patronato general que iba a desplegar en todas y cada una de aquellas edificaciones o de aquellos inmuebles y que nosotros de nuevo podemos llegar a ver en los grandes escudos nobiliarios, el escudo nobiliario del duque de Lerma, que se van a repetir por doquier, en los exteriores y en los interiores de aquellos edificios, en todos y cada uno. Pero fíjense que a nosotros, o a mí en este caso, me interesa sobre todo hablar de la heráldica, hablar de los escudos desde el punto de vista artístico en su relación con los edificios religiosos. Esos blasones o esos escudos que van a tener situaciones muy diversas, pero situaciones o localizaciones muy bien pensadas también, porque como hemos dicho, en definitiva, esto no era ni más ni menos que una imagen principal de poder, de acercamiento al pueblo para que todos supieran que aquel edificio o parte de aquel edificio pertenecía al patronato de tal o cual familia, de tal o cual aristócrata. Y fíjense que la situación es muy interesante de analizar, porque en esa situación, en edificios religiosos, nos vamos a encontrar un poquito de todo. Desde el punto de vista externo, es muy normal que aquellas familias que sobre todo regían un patronato general del edificio, principalmente en iglesias conventuales, aunque hay también alguna que otra iglesia parroquial, mostraran sus escudos heráldicos hacia el exterior. ¿Dónde? Pues en los lugares principales, como no podía ser de otra manera. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, como en la zona de la cabecera hacia el exterior. La zona de la cabecera es aquella donde se situaba todo lo que tiene que ver con el presbiterio y con la capilla mayor, pero ahora hacia el exterior, se ubicaba en un lugar preeminente, como podemos observar en pantalla, en esta cabecera que se ejecuta de Iglesia San Jerónimo de Granada y que se ejecuta en el siglo XVI por parte del arquitecto Diego de Siloé, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, uno de los grandes aristócratas, nobles y militares de la época, como patrono principal de esta iglesia conventual jerónima, pues va a colocar entre esos dos grandes tenantes un escudo heráldico poderoso, de grandes dimensiones y muy visual, que además se acompaña también con una serie de cartelas, ¿no? Con inscripciones que hacen referencia de nuevo a la familia o en este caso también al personaje, a sus virtudes, a sus éxitos, etcétera, etcétera. No es ni más ni menos que una vertiente o un canal eminentemente propagandístico, no solo de imagen de poder, sino de propaganda de ese poder a través de la heráldica y también de las leyendas, para que el pueblo, para que la gente que se acercara al lugar lo pudiera cantar perfectamente. Y fijaos, si hacia el exterior hay un lugar importante en una iglesia de cualquier tipo, esa sería la que correspondería con la capilla mayor. Y ahí se colocan, como hemos dicho, en muchísimas ocasiones los escudos heráldicos, para que la gente sepa que hacia el interior este es un edificio, incluso aunque no entre, esté por la calle, paseando por el lugar, se dé cuenta de que, ojo, esta iglesia pertenece al patronazgo del gran capitán y de la familia de Gonzalo Fernández de Córdoba. Hablo de la cabecera, aquí estamos viendo también cómo en la cabecera de la Catedral de Sevilla, una catedral que, como ya sabemos, tiene una evolución casi orgánica a lo largo del tiempo, una catedral tardogótica que se construye a principios del siglo XIV, pero que después se reforma en algunas de sus partes perimetrales en el siglo XVI y también con posterioridad. En la zona de la cabecera, pues, se ejecutan en el XVI dos grandes intervenciones. Una sería la sacristía mayor y otra la que estamos viendo en pantalla, que sería la capilla real. Una capilla real que ahora sí, fíjense, mantiene un patronato real por parte de la corona española. Y, por supuesto, esto se tenía que trasladar al exterior, no solo al interior, sino también al exterior, por la importancia que tenía, incluso en una catedral de estas características, con los blasones, con los escudos propios, como podemos observar en el segundo de los cuerpos de estos grandes ábsides semicirculares
que hacen referencia a las armas de la corona española. O las grandes familias nobiliarias que, como hemos dicho antes, van a ostentar el patronato general de una iglesia parroquial, de una iglesia conventual o de una iglesia casi particular como la que estamos viendo en pantalla. De nuevo estamos en España, en Andalucía, en una de las grandes joyas de la arquitectura renacentista andaluza, como sería la capilla del Salvador de la ciudad de Úbeda, en la provincia de Jaén, una capilla de carácter funerario y privada que va a ser construida y levantada de la mano de los arquitectos Diego de Siloé y Andrés de Vandelvira, y encargada por un personaje también capital en la época, y me estoy refiriendo a un personaje oriundo de la ciudad de Úbeda, pero que llegó a alcanzar una notoriedad social y política muy relevante en aquella época. Me estoy refiriendo a Francisco de los Cobos, que fue ni más ni menos que secretario del emperador, del rey Carlos I o Carlos V, ¿no? Con todo lo que ello conllevaba. Eso le lleva, ¿no? Toda esa riqueza, todo ese poder, le lleva a querer ser enterrado en su ciudad de origen y construye esta magnífica iglesia de carácter funerario. Y fíjense, decíamos antes, hacia el exterior, los lugares preeminentes a la hora de colocar estos escudos heráldicos serían bien la cabecera, que desde el punto de vista religioso, en su transposición interior es el lugar más importante, o, por supuesto, la primera imagen que nosotros nos vamos a encontrar de esas iglesias cuando vamos a entrar dentro, cuando vamos a ingresar en su interior, como serían las fachadas. Por supuesto, las fachadas son los lugares importantes, ¿no? La primera imagen que uno tiene de ese edificio cuando llega, y por supuesto allí tienen que estar los grandes escudos, ¿no? Fíjense cómo en los laterales, de nuevo también acompañados de dos grandes tenantes, figuras antropomórficas femeninas, que portan los dos grandes escudos de la familia, escudo heráldico de la familia de Francisco de los Cobos. Tirando un poquito para casa, ¿no? Hacemos referencia en este caso también, hablando de portadas y hablando de fachadas, y esto se podría repetir en muchísimos edificios, pero en este caso les pongo el ejemplo de la portada de la antigua iglesia del convento de San Francisco de Ronda, de la ciudad de Ronda, una portada y una iglesia también de transición entre el último gótico y el primer renacimiento, que se construye a muy principios del siglo XVI, hacia el año 1504-1505, y donde de nuevo, fíjense, aparecen capitaneando, ¿no? O protagonizando la parte superior de esta magnífica portada gótico-isabelina, los dos grandes escudos heráldicos de la familia promotora o protectora del edificio, que sería la familia Enríquez y Portocarrero. Acompañando, fíjense, a lo que sería el emblema principal, lo vemos en la parte central, de la orden franciscana, que es la que rige en definitiva y en última instancia los designios de esta institución. El emblema de las 5 llagas sangrantes que hacen referencia a San Francisco y a la estigmatización que recibió en el Monte Alverne, que se convirtieron a lo largo del tiempo, junto al emblema también de los brazos cruzados, como uno de los símbolos principales de la orden, ¿no? Pero siempre acompañados también de esa heráldica que hace referencia en la portada principal, en la primera imagen que tenemos del edificio, de la familia protectora, ¿no? De la familia que mantiene el patronazgo. Hacia los interiores nos vamos a encontrar escudos heráldicos de muchísimos tipos, ya lo veremos a continuación, en diferentes zonas. Como hemos dicho, los enterramientos pueden estar circunscritos a capillas laterales o también a otro tipo de espacio, como sería el mismo pavimento, lo decíamos al principio, de las distintas naves o de la nave principal de la propia iglesia. Por lo tanto, vamos a encontrar que si son sepulcros sobre el suelo, inscritos normalmente en hornacinas o de manera totalmente exenta e independiente, como estamos viendo en la parte superior de la pantalla, que sería, por un lado, el sepulcro de los Reyes Católicos. Aquí estamos viendo también el doncel, también uno de los grandes sepulcros de la historia del arte española. Y fíjense, como siempre, este tipo de sarcófagos sepulcrales pues mantienen en la parte principal o frontera el escudo nobiliario o el escudo real, en su caso, que identifica al propio personaje. Puede ser un sepulcro de este tipo o puede ser un sepulcro mucho más sencillo. Si aquel personaje estaba enterrado directamente y de manera individual en el suelo de alguna de las naves, pues como vemos en la parte inferior aparecía o se disponía una lápida mortuoria normal, con una serie de inscripciones que hacía referencia a este personaje, acompañado, como siempre, de ese escudo nobiliario en relieve o en un grabado a modo de incisiones o como fuere, pero con su escudo heráldico, con su blasón. A veces ese escudo heráldico no se iba a incluir dentro del propio sepulcro y de nuevo vuelvo a Ronda, ¿no? Como un nuevo guiño, lo he dicho antes, a esta ciudad,
Y en este sepulcro que estamos viendo de un personaje muy ligado a finales del siglo XVIII a la institución que organiza este seminario, José de Montezuma y Rojas, que fue teniente hermano mayor durante muchísimo tiempo y además en un momento muy crucial, y que se encuentra en la antigua iglesia de Santo Domingo de Ronda. Vemos un sepulcro en el que no aparece directamente el escudo nobiliario de los Montezuma, en primer lugar, porque estaba en otras partes de la propia capilla, pero sí aparece una lápida, de nuevo de manera frontal, donde se van a ir definiendo, ya no solo es el escudo que puede aparecer, sino que se definen también los diferentes títulos, o muchos de los títulos que tenían estos personajes, para que todo aquel que no supiera leer, entre comillas, el lenguaje heráldico, que eran muchas personas, se pudieran acercar a la lápida y vieran que este personaje era alguien realmente importante y que tenía muchísimos títulos. Pero hay muchos sitios donde aparecen en ese patronago, en ese patrocinio de que estamos hablando, los escudos heráldicos, prácticamente en todas las partes, en todo y cada uno de los objetos que eran sufragados, comprados, adquiridos y donados a la iglesia, a una capilla o de manera general a la institución por parte de un aristócrata o de una familia, ellos dejaban en la mayoría de las ocasiones ese sello particular que era el escudo heráldico. Lo vemos, por supuesto, en elementos muy propios de la estética renacentista y sobre todo barroca hispana, y cuando hablo hispana me estoy refiriendo a España y por supuesto también a todo lo que sería el continente hispanoamericano, el continente americano en su parte hispanoamericana, donde el retablo, como ya sabemos, ese tipo de máquinas microarquitectónicas realizadas en la mayoría de las ocasiones en madera policromada y dorada, integraban cuando eran de patronato aristocrático en muchas de sus partes, la parte superior, en las partes inferiores, los basamentos, los entablamentos, las claves de los arcos, etcétera, 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 todo tipo de escudos heráldicos propios de esa familia, como no podía ser de otra manera y como estamos pudiendo observar también en estas imágenes en pantalla. Yo recurrentemente estoy volviendo a Ronda, porque este caso que estamos viendo es muy interesante. Fíjense cómo de nuevo la Real Maestranza de Caballería de Ronda vuelve a aparecer aquí en un edificio religioso cuando, aunque en su inicio, en el siglo XVI, fuera una institución también relacionado en parte, ¿no?, con esa visión un tanto religiosa, que era un grupo de caballería que partía directamente de la corona, de nobles, de caballeros, relacionados con la corona, pero sin embargo había un componente también religioso, ¿no?, casi de cofradía, casi de gremio cofradiero, ¿no?, que después se va perdiendo a lo largo del tiempo para convertirse en una institución evidentemente civil o profana. Sin embargo, fijaos cómo la maestranza, incluso también a través de lo que serían sus emblemas, sus armas particulares, va a formar parte de alguna de esas piezas, en este caso un retablo también, que se realiza, que se construye a finales del siglo XIX en la Iglesia de la Paz, en el Santuario de la Paz de la misma ciudad, en una capilla lateral, y relacionado, vinculado a su vez también con un personaje que estuvo a medio camino entre lo religioso y lo civil, o mejor dicho, que estuvo emparentado directamente con la Real Maestranza, pues porque, bueno, podríamos decir que fue su capellán durante muchísimos años. Me estoy refiriendo al religioso capuchino o al fraile capuchino, Fray Diego José de Cádiz, un religioso capuchino muy relacionado con Ronda, muy relacionado con el Santuario de la Paz y que fue enterrado precisamente en este lugar. Fue enterrado en 1801, que es cuando fallece. Posteriormente se abre el proceso de beatificación, lo obtienen en el año 1894, estamos hablando de finales del siglo XIX, y después de tantísimos años, de tantísimas décadas, incluso cuando se configura el altar, la capilla y el retablo que estamos viendo en pantalla, realizado en Málaga por parte del taller de los hermanos Casasola, la propia institución, la Real Maestranza de Caballería, no solo sufraga, no solo da dinero para la realización de ese retablo, sino que quiere, como no podía ser de otra manera, en esa imagen de poder de la que estábamos hablando, que su escudo, su emblema particular, quedara fijo, como estamos viendo, quedara patente en lo que sería la base del primer cuerpo del mismo retablo. Pero hay muchos más lugares y algunos de ellos muy interesantes, por lo que de simbólico y emblemático tienen. Si no están muy acostumbrados con el argot o la terminología artística, yo se lo explico, pero en muchísimas iglesias hay una zona que normalmente está relacionada con o bien la capilla mayor o bien la zona del crucero, dos lugares preeminentes dentro de aquellos espacios que iban a estar cubiertas por una bóveda que podía ser de muchos tipos, pero que generaba en la zona angular inferior, es decir, en el arranque
de la propia bóveda, lo que nosotros conocemos como las pechinas. Pues bien, en ese espacio casi triangular de la base de esa bóveda y en zonas muy concretas como la capilla mayor o la zona del crucero, esos espacios eran fundamentales. Esos espacios eran fundamentales desde el punto de vista simbólico y artístico. Y digo esto ¿por qué? Pues porque eran espacios que, por su carácter emblemático, solían estar reservados casi siempre a figuras emblemáticas de la Iglesia como institución. Normalmente son 4, como ya estamos viendo. Bueno, vemos 2 en pantalla, pero son 4 ángulos desde los que parten este tipo de bóvedas. Pues bien, esos 4 arranques, esos 4 pilares metafóricos, suelen estar relacionados o vinculados con pilares o personajes que son fundamentales también en el transcurso de la historia y que corresponden con ese número de 4. Me estoy refiriendo en la mayoría de las ocasiones a los 4 evangelistas o bien a los 4 padres de la Iglesia. Como digo, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Con un carácter simbólico, porque en ese lugar preeminente y en ese espacio se entiende que los 4 evangelistas, los 4 padres de la Iglesia, no solo son el fundamento o el pilar de esa bóveda que traduce simbólicamente también lo que sería el espacio del cielo, que solían ser la mayoría de las ocasiones bóvedas semisféricas o semicirculares o semisféricas, y por tanto tenía un carácter emblemático. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y eso lo vemos en pantalla a través de estos escudos nobiliarios que se introducen en una capilla mayor de una iglesia conventual. En este caso, la iglesia conventual de San Zoilo, de los franciscanos en la ciudad de Antequera, aquí también en la provincia de Málaga, nos damos cuenta cómo la familia nobiliaria, la aristocracia, tiene un poder inusitado para desplazar de aquellos lugares que, podríamos decir, en una ley no escrita de la Iglesia estaban reservados para los evangelistas o los padres de la Iglesia y ponen en ese lugar, de ahí la importancia de la que estamos hablando, estos grandes escudos nobiliarios ricamente decorados y que pertenecen al entronque de apellidos muy diversos como los Mancha, los Velasco, los Fernández de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Tan preeminente como esas pechinas de la zona de los cruceros o de las capillas mayores serían también los arcos torales o arcos triunfales, que son aquellos arcos que dan paso desde el espacio congregacional a la capilla mayor y que tenían también una visión preeminente en toda la iglesia. Lo estamos viendo en la parte superior de esta fotografía. Y ese lugar también da idea. Si ahí se ubicaba un escudo nobiliario o real, como en el caso que estamos pudiendo observar, de la importancia que tenía en el patronazgo de este inmueble aquella familia o aquellos personajes. Pero no solo en la arquitectura, las pechinas, los retablos, las bóvedas, etcétera, etcétera. No solo ahí se iban a incluir esos grandes escudos nobiliarios. En todos y cada uno de los objetos, lo habíamos dicho con anterioridad, que sufragan, que aportan, que donan a aquellas familias, se va a querer imprimir ese elemento, ese motivo que sería el escudo, el blasón heráldico. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en motivos o en piezas que no hacen referencia ni a las artes mayores, podríamos decir. No es un retablo, no es un elemento propio de la arquitectura, ni es incluso una pintura, ni la base de una escultura o de un sepulcro, sino que estamos hablando de artes decorativas y estamos hablando de platería. En este caso, una pequeña campanilla, seguramente donada por una familia aristocrática del que desconozco el origen, no sé leer más allá de los elementos que aquí hay, pero que o en donde se quiere dejar patente esa presencia del aristócrata, del noble, y dejar constancia a lo largo del tiempo de lo que sería una donación particular en un elemento o en un objeto como este. Incluso tendríamos que decir que los escudos no solo están en los lugares visibles. A veces aquellas grandes criptas de enterramiento privadas que se construían en el subsuelo, en diferentes capillas o incluso en las diferentes naves de la iglesia y que tenían un acceso hiper restringido y exclusivamente de la familia, también integraban en muchas ocasiones los propios escudos heráldicos de la misma familia. Y me dirán ustedes, ¿y quién entraba allí para poder verlos, para poder contemplarlos, para poder saber que aquel espacio era de la familia? Prácticamente nadie, pero sin embargo se tenía ese afán, ¿no? Durante la Edad Moderna, tan profundo de querer dejar esa seña de identidad de esos escudos, esos blasones, por todo y cada uno de los sitios. Y como habíamos dicho antes, no todo el pueblo sabía leer ese lenguaje heráldico. Algunos los conocían, otros lo identificaban, pero la mayoría de ellos no tenía herramientas para eso. Entonces,
Es muy común, lo habíamos dicho antes, o lo habíamos comentado antes en el caso de los sepulcros, que también en los edificios arquitectónicos, en partes, como vemos, en los arcos, en los paramentos, en las bóvedas, en los entablamentos, se dejaran, acompañando a aquellos escudos heráldicos, diferentes leyendas, muchas veces latinas, otras veces en castellano, donde se hiciera referencia a los verdaderos patronos de aquel lugar, de aquel espacio, de aquella iglesia en general, para que todo el mundo lo supiera. Aquí está Miguel Asencio Carrizo o está Francisca Asencio Carrizo, que son los patronos de esta capilla y que todo el mundo lo sepa, ¿no? Es también ese lenguaje que se suele utilizar complementario al de los blasones, al de los escudos heráldicos. Pero los escudos heráldicos no solo son una fuente inagotable de recursos históricos, ¿no? De estudios históricos, familiares, genealógicos, nobiliarios, como ya todos sabéis, sino que también es una fuente inagotable de estudio artístico, porque un escudo va acompañado, primero su configuración, cómo se hace, cómo se plasma, ¿no? Cómo se realiza en diferentes materiales, con diferentes formas, con estéticas también muy diversas, dependiendo un poco de lo que serían las etapas, los estilos artísticos a los que correspondieran, acompañándolo también de diferentes elementos que lo hacen más rico aún, ¿no? Con policromía o sin policromía en unos materiales u otros, como decíamos antes. Por lo tanto, es una fuente inagotable también para conocer, porque muchos de ellos son extremadamente artísticos, para conocer cómo se trabajaba en la época, cuáles eran los medios utilizados, cuáles pueden ser también los talleres, artistas o artesanos implicados en este tipo de piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí me quiero centrar un poquito más para ir cerrando ya la conferencia. Cuando hablamos de materiales, me estoy refiriendo a materiales o a soportes, ¿no? Que son extremadamente diversos, heterogéneos. Nos vamos a encontrar de todo. Los escudos heráldicos, los blasones van a aparecer en estos edificios religiosos de la manera más variopinta posible. Vamos a encontrar escudos heráldicos realizados en forja, como estamos viendo, cuando se incluyen dentro de una gran verja artística, realizados en madera, en piedra, en mármol, en terracota, policromados, sin policromar, la madera de los retablos, como habíamos dicho antes, con anterioridad también. Es decir, que los materiales son muy profusos y muy distintos. Incluso también las técnicas utilizadas, porque lógicamente, según el material, pues así también sería la técnica que se utilizaría a la hora de configurar este tipo de piezas. Por supuesto, también la forma, una forma que depende directamente, al igual que la decoración, del estilo. No es lo mismo realizar un escudo nobiliario, bueno, en un edificio religioso o fuera de este, ¿no? En un edificio civil, en una época u otra, en el siglo XIV, en el XV, en el XVI, en el XVII o en el XVIII. Las diferencias son notables, ostensibles. ¿Por qué? Pues porque depende muchísimo de los medios, de los recursos, de las herramientas, de los materiales que predominaran en aquella época y, por supuesto, también de la decoración estilística que imperara entonces. ¿De acuerdo? Hemos dicho antes que esos escudos se van a acompañar también de otro tipo de motivos. Motivos que pueden ser vegetales, florales, faunísticos, pseudoarquitectónicos y de todo tipo. Y todo eso acompaña o arropa, podríamos decir, al blasón o al escudo. Fíjense, también según la época vamos a encontrar que se utilizan unos tamaños u otros. Hablábamos antes del tamaño. Y es verdad que en los edificios religiosos vamos a encontrar una cierta diferencia entre la etapa bajo medieval, la etapa renacentista y la etapa barroca. Digo esto porque, sobre todo en cuanto al tamaño, vamos a partir siempre en la etapa bajo medieval de unos escudos grandilocuentes y de un tamaño inusitado, lo que nosotros denominamos como la hipertrofia del escudo, tanto hacia el interior como hacia el exterior. Fíjense lo que estamos viendo en pantalla, sería en la capilla de los condestables de Castilla, en la cabecera de la catedral de Burgos, una de las grandes catedrales góticas del siglo XIII español, donde esta familia tan importante construye una capilla imponente, tardomedieval, tardogótica, e incluye tanto al exterior como hacia el interior, lo vemos en pantalla, unos escudos de un tamaño inusitado, ¿no? Un tamaño muy llamativo para que a nadie le quedara ningún tipo de duda de lo que allí había. Hay que tener en cuenta que conforme vamos avanzando en el tiempo, y en referencia sobre todo a los edificios eclesiásticos, ese tamaño va a ir poco a poco reduciéndose. No quiere decir que tuvieran menos importancia o llegara menos al espectador, pero sí se va a ir reduciendo progresivamente
ese tamaño. No tanto en la etapa del Renacimiento español que se circunscribe, como ya sabemos, al siglo XVI, aunque ya en Italia se había dado también en el 480, es decir, en el siglo XV, donde el escudo, pues normalmente pues va a ser un escudo también bastante monumental y de grandes dimensiones y sobre todo de una gran fastuosidad decorativa, una gran fastuosidad que va a rodear aquel motivo, ¿no? Aquel elemento, y en donde se van a utilizar, y esto forma parte de lo que sería la trascendencia artística y arquitectónica del momento, unos materiales muy nobles. Aquí nada de madera y nada de terracota y nada de escudo nobiliario pintado, como veremos con posterioridad. Aquí iban por todo lo alto, era el mármol, era la piedra y después con esa gran monumentalidad la que daba una imagen de poder enorme, ¿no? Alrededor de estos edificios a través de estos escudos de los que estábamos hablando. Sí es verdad y cierto que a lo largo del Renacimiento y en su última etapa, lo que nosotros conocemos como el manierismo, la última etapa del Renacimiento, el manierismo europeo, esa arquitectura tiende, como línea general también al estilo del momento o a la etapa del momento, a ir reduciendo progresivamente los escudos nobiliarios y reales del patronato religioso, y no solo reducen el tamaño, sino que poco a poco se van haciendo cada vez más sobrios, más desornamentados, como digo, en la línea de lo que venía ocurriendo también en estos mismos edificios, ¿no? A nivel general, a nivel artístico. En el caso de España nos vamos a encontrar también, incluso podríamos decir que de Iberoamérica, nos vamos a encontrar también con la vertiente más plenamente mudéjar, de trascendencia musulmana, integrada en lo que nosotros conocemos como el Renacimiento, donde se va a trabajar con materiales ya mucho más distintos, la madera, la pintura, la policromía de este tipo de piezas y la minuciosidad de sus decoraciones, que cada vez nos va llevando a un tipo de escudo heráldico del patronato particular o aristocrático cada vez más pequeño, cada vez más reducido, y aquí estamos viendo alguno que otro caso también del siglo XVI. Y después pasaríamos al barroco, la etapa del esplendor barroco, el triunfo del barroco, como pongo en pantalla, en la que, conforme a lo que ocurre también en ese momento de crisis, porque bueno, es un momento un poco de contrariedades, de paradojas, ¿no? Dentro del mundo artístico, porque nos encontramos que son edificios y son manifestaciones artísticas muy atractivas, muy atrayentes, ¿no? Como hemos dicho, muy fastuosas, muy recargadas ornamentalmente hablando, pero sin embargo muy aparentes, porque en realidad era un tipo de estructura y de material el utilizado bastante pobre. La apariencia era muy buena, muy majestuosa, pero sin embargo detrás de todo aquello había una arquitectura y había una estructura, incluso unos materiales utilizados mucho más pobres. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que cada vez más se van a ir utilizando en menor medida los materiales tan nobles, la piedra, el mármol, y se van a ir sustituyendo por otro tipo de manifestaciones plásticas. La talla en madera, policromada y dorado, y sobre todo también la pintura, que va a reflejar perfectamente la definición de estos escudos reales y escudos nobiliarios aristocráticos a lo largo del XVII y buena parte del XVIII. Eso sí, aunque sean más pobres desde el punto de vista matérico, del material y de las técnicas utilizadas, pero sin embargo, en cuanto a decoración, van a ser realmente esplendorosos, porque se van a ir rodeando, se le va a dar muchísimo mayor movimiento, un carácter más sinuoso, con el complemento de una decoración muy rica alrededor de elementos vegetales, florales, figuras también humanas, incluso faunísticas. En el siglo XVIII se incorpora, como vemos en pantalla, como no podía ser de otra manera también, elementos muy propios como la rocalla, etcétera, etcétera. Pero forma parte también el escudo heráldico dentro de los edificios religiosos y en general en la arquitectura civil también forma parte de la propia evolución de las manifestaciones artísticas desde un primer momento hasta el último. Fíjense, hablábamos de materiales y cómo manifestar esos escudos heráldicos o aristocráticos dentro de un edificio o fuera de un edificio religioso. Y fijaos que también desde la Baja Edad Media va a ser muy común y a lo largo del tiempo que aquellos escudos se realizaran en vidrio, integrando algunas de las piezas principales de los grandes huecos de estos edificios que suministraban luz hacia el interior, a través de lo que nosotros conocemos, luz coloreada y cambiante a lo largo del día, en lo que nosotros conocemos como las mismas vidrieras o la madera, ¿no?
zonas muy concretas, las sillerías corales de colegiatas y de la madera, utilizando la técnica de la talla, como ya todos sabemos, y utilizando, o no, según el caso, también la aplicación de color a través de la policromía, incluso del estofado y del dorado, que se podía aplicar a este tipo de piezas. Y termino, ya no sé si me he pasado de tiempo, termino ya con una pequeña reflexión en la que volvemos al inicio. Decíamos que todo esto surge en la Baja Edad Media, cuando las familias aristocráticas quieren ser enterrados en un lugar privilegiado, se hacen con el patronato de ciertas capillas o ciertos espacios de las iglesias y, por tanto, tienen que dar algo, como sería la construcción de la capilla y el ornato de aquellas dependencias o espacios. Tenían que dejar también unas rentas económicas a lo largo del tiempo y, en contraprestación, pues tenían un lugar privilegiado, tenían preeminencia en las celebraciones litúrgicas y recibían también todo tipo de prerrogativas espirituales una vez que fallecían por parte de los religiosos. Pero ojo, pongo en pantalla la memoria olvidada, contratos que no eran eternos. Todo este tipo de patronazgo, vínculos entre la aristocracia, la nobleza y la iglesia, no eran indefinidos. Y digo que no eran indefinidos porque era muy común entonces que las circunstancias de las familias a lo largo del tiempo, de estas familias aristocráticas, muchas de ellas venidas a menos, no diera para mantener ese tipo de rentas perpetuas que se habían dejado, de esos beneficios económicos, esos ingresos económicos que necesitaba la iglesia para que el patronazgo de aquel lugar se pudiera mantener y que por tanto se pudieran también seguir enterrando en aquel lugar a los miembros de la familia. Esto quedaba todo ante notario, por contrato, en protocolo, y en el momento que cualquier institución religiosa, conventual o secular veía o comprobaba que la familia no daba las aportaciones oportunas desde el punto de vista económico, aquel contrato se rompía. De hecho, muchos de los historiadores que se dedican a este campo de la cultura nobiliaria y de la sociedad de la Edad Moderna, pues se habrán encontrado con multitud y muy numerosos pleitos, ¿no?, que se emprendían en aquella época entre las instituciones religiosas correspondientes y las familias nobiliarias porque le habían cortado el patronato y la familia, pues, prendía un pleito que normalmente perdía, que normalmente perdía porque solían llevar razón en la mayoría de las ocasiones las instituciones religiosas. Y digo esto también porque tenía su proyección no solo en lo que sería el acto en sí y esa trascendencia a lo largo del tiempo, la trascendencia histórica, sino que los escudos eran verdaderos, podríamos decir, motivos de acción a la hora de, bueno, resolver este tipo de pleitos. Cuando se rompía el vínculo entre la familia nobiliaria a través del patronato y la institución, pues lógicamente se cortaba de raíz el uso de las capillas, todos los privilegios que tenían y, por supuesto, el enterramiento en el lugar. Pero ojo, y por supuesto también todos aquellos escudos nobiliarios, blasones que ostentaran aquellas capillas o aquellos espacios, desaparecían. Se quitaban en algunas otras ocasiones, a través de una medida un tanto más sencilla, se picaban los escudos y aquello desaparecía, la memoria olvidada de la faz de la tierra. Entre otras cuestiones porque a aquellas instituciones les interesaba seguir manteniendo un patronato y la capilla en sí o el espacio, una vez que se cortaba ese patronazgo a través de un pleito, normalmente pasaba directamente a otra familia que se hacía con el lugar e imponía, en ese caso, los nuevos blasones o los nuevos escudos. Bien, yo con esto termino. Quiero agradeceros a todos vuestra presencia y vuestra paciencia, que supongo que me habré pasado de tiempo seguramente, creo, no llevo el control. Agradecer de nuevo a la institución, a la Real Maestranza de Caballería, a Juan por su presentación y espero pues todo tipo de preguntas, cuestiones, dudas que me quieran plantear y que yo gustosamente intentaré resolver o contestar. Bueno, Sergio, pues magnífico, magnífica tu exposición. Nos hemos ido a una hora al final, pero yo creo que se nos ha pasado volando a todos. Por supuesto, a mí se me ha pasado volando. Estoy aquí tomando notas de varias cosas que has ido diciendo. Me ha parecido interesantísimo. Yo creo que a partir de tu exposición, cuando vayamos a las iglesias, a los conventos, a partir de ahora, yo creo que nos vamos a fijar con mucho más detenimiento lo que
podemos encontrar en esos edificios y yo creo que nos has hecho un recorrido completísimo y que nos has dado una información valiosísima, sobre todo para los interesados. Como hemos ido un poquito más allá, pero vamos, ya te digo que sin ninguna importancia, porque realmente la conferencia ha sido de gran interés, te voy trasladando algunas cuestiones y vamos a ver si elegimos unas cuantas. Yo quisiera empezar quizá por una que se me ha ocurrido a mí al hilo de tu exposición. No sé si a lo mejor ponerte en un compromiso o no, pero bueno, ¿qué edificio a lo mejor de los que tú conoces, ¿no? De los que tú hayas visto, estudiado o visitado, podrías decir que en el que se reúne un mayor número, un mayor ejemplo o una mayor preeminencia de este tipo de espacios familiares identificativos del poder de la familia? ¿En qué edificio te llamó especialmente la atención o no sé, o incluso alguna de Bueno, las capillas que hayas podido ver? bueno, aquí en España son muchísimas. Sería difícil, ¿no?, decantarse por una iglesia o por un espacio en concreto donde te llamara la atención, ¿no?, de una manera totalmente majestuosa, ¿no?, la presencia de una gran cantidad, ¿no?, de una cantidad ingente de blasones o de escudos. Durante la Edad Moderna en España hay muchísimo. A mí me llama mucho la atención todas esas grandes capillas que se construyen sobre todo en la Baja Edad Media, en el último gótico español, como la que hemos visto antes, de los condestables de Castilla en Burgos, eh, sobre todo por la monumentalidad de los escudos, que no solo presentan hacia el interior, sino también hacia el exterior, ¿no? Y eso llama muchísimo la atención. Ya en el barroco es muy difícil, es mucho más difícil, por ejemplo, encontrar un escudo de este tipo en el exterior de las capillas. Imagínate que hay una familia aristocrática que se hace con una capilla lateral y quiere imponer durante los siglos XVII y XVIII, durante lo que nosotros conocemos como el barroco, artísticamente hablando, un escudo hacia el exterior. Es difícil, ya no se permitía tanto, o no sé si no se permitía o no había tanta costumbre. Eh, porque además este tipo de señalética, fijaos, en el barroco toman una preeminencia muy interesante. Esa señalética me estoy refiriendo al exterior. Si durante la Baja Edad Media y durante el Renacimiento es muy común encontrar grandes escudos nobiliarios en las cabeceras, en las capillas hacia los exteriores, durante el barroco se rompe un poco con esa tradición y se comienzan a incluir en capillas también muy concretas símbolos, pero que ya no son de carácter nobiliario, sino de carácter religioso. Me estoy refiriendo sobre todo a emblemas que tienen que ver pues, con símbolos cristianos, ¿no?, con símbolos religiosos en general. Una custodia con el sacramento, por ejemplo, el símbolo de los anagramas de Jesús o de María, etcétera, etcétera. Es decir, símbolos generales del cristianismo de la Iglesia Católica, que estos sí se llevan hacia el exterior para señalar para todo aquel viandante que iba en el exterior de aquellas iglesias y bajo una mentalidad muy concreta también, como es la de la etapa barroca, con qué correspondía esa capilla. No tanto con el patronato nobiliario, sino más bien con el uso litúrgico, religioso que tuvieran en el interior. Y es muy común, por ejemplo, que las capillas sacramentales, que durante el barroco 17 y 18 van a ser muy comunes en los perímetros de las iglesias, lleven hacia el exterior un tipo de cartela con un símbolo cristiano, como hemos dicho, una custodia con el sacramento, el anagrama de Jesús o María, etcétera, etcétera, para señalar a los viandantes que iban por aquel lugar que esa capilla en el exterior correspondía en el interior con el lugar más sagrado que había, que era la capilla sacramental. Las capillas sacramentales, los sagrarios que se le llamaban, son espacios arquitectónicos fundamentales en el barroco español, ¿no? Y todo aquel viandante en esa mentalidad, como digo, tan profunda, de la religiosidad popular del momento, tenía que saber cuando iba andando alrededor de una iglesia que, ojo, en su compostura, en su manera de hablar, en la calle también, en su manera de circular, en la manera de dirigirse a otras personas, que, ojo, con esa señalética, antes decíamos, te están diciendo que aquella capilla pertenece al patronazgo de una familia aristocrática. No, ahora te estamos diciendo que en el interior está el sagrario con el sacramento, que es lo más importante. Entonces hay un cambio importante en ese sentido, pero a mí me llama mucho la atención la Baja Edad Media, pues también durante la Edad Moderna, el Renacimiento y el Barroco, hay iglesias aquí en Andalucía especialmente,
que somos, podríamos decir, y en Iberoamérica también, muy aparatosos a la hora de decorar, que era propio también del estilo, todo este tipo de edificaciones, llaman muchísimo la atención los escudos nobiliarios. Nos preguntan a este respecto, eso que estábamos Sí. hablando, si es más prolífico de escudos es en Castilla y Andalucía y menos en Aragón y en Cataluña. Es decir, es más prolífico de escudos Castilla y Andalucía y menos en Aragón y Cataluña. ¿Hay algún motivo para ello? ¿Conoces tú A ver, alguna razón? yo no entiendo, no entiendo eso. Si nos referimos al territorio español, en aquella época, eh, las tendencias eran comunes. Yo no veo ningún tipo de diferenciación por zonas o territorios. Es cierto y verdad que podemos ir a una iglesia de cualquier zona, de cualquier territorio, cualquier comunidad, cualquier ciudad, y que, bueno, tenga una implicación de patronazgo mucho menor y, por tanto, haya una presencia de esta señalética o de este tipo de imagen nobiliaria, y en otros que haya muchísimo más. Pero todo esto hay que ponerlo en contexto, porque además hay que tener en cuenta, como he dicho en la última diapositiva, que a partir de los últimos años del siglo XVIII todo esto cambia. Todo esto cambia por muchísimas cuestiones. La primera, ya no se puede enterrar en el interior de los edificios religiosos. Como ya sabemos, las pragmáticas reales, por salubridad pública, invitan a que todo el mundo, sin excepción, fuera enterrado en los cementerios públicos externos, normalmente a extramuros de las ciudades o de las poblaciones. Por tanto, ya todo este sistema y organización de la que estábamos hablando va desapareciendo. También los tiempos sociales y políticos no favorecen para nada a la aristocracia y a la nobleza, y por tanto todo esto comienza a disminuir de manera muy importante. Eso unido a que, como he dicho al final, durante la Edad Moderna y la etapa contemporánea se hacen en muchas de estas iglesias destrozos importantes, muchos de ellos encaminados a acabar con el prestigio, entre comillas, de aquella grande familia, picando los escudos, quitándolo porque ya no hay un patronazgo real, pues hace que nos podamos encontrar iglesias que a lo mejor en su momento la tuvieron y hoy día pues no lo tienen. Pero volviendo un poco al inicio de la pregunta, Juan, no veo diferencias entre una zona y otra en principio. Los órganos eclesiásticos, el cabildos catedralicios, colegiales o conventuales, etcétera, los dueños del espacio de estos enterramientos, ¿tenían algún tipo de control o normativa sobre el desarrollo artístico de dichos enterramientos, de las capillas y demás? Lo tenían todo en absoluto, absoluto, es decir, todo, absolutamente todo. Aquello era un espacio propio de la familia. A ver, si ese patronazgo se producía cuando se estaba construyendo la iglesia, imaginaos, ¿no? Que hay un patronazgo general o particular que ya de antemano le comunica a ese ente, yo quiero el patronazgo o bien general o bien de una capilla, lógicamente desde el punto de vista arquitectónico hay una intervención directa. ¿Por qué? Pues porque ya, conforme se va construyendo, es la misma familia que dice, yo aporto todo este dinero para que me hagáis la capilla de esta manera, siguiendo más o menos unas directrices generales del conjunto en general, ¿no? Y después, desde el punto de vista de las artes plásticas, ahí tienen libertad absoluta. ¿Por qué? Porque, lo habíamos dicho en su momento, retablos, pinturas, esculturas, arte decorativa, enterramientos, sepulcros, criptas. Eso corre todo a cuenta de la propia familia y no solo el que tiene que pagar, sino el que tiene que dirigir y encargarle a los artistas o artesanos lo que hay que hacer. Y ahí la iglesia raramente entraba. La iglesia lo que le interesaba era que se hicieran con aquel lugar, con el patronazgo, y que de paso hubiera una contraprestación económica para mantenerse, lógicamente. Al respecto de la simbología, ¿no? De la idea del poder y de los propietarios al colocar este tipo de blasones, Sí. se me ocurría también que esto también se produce, y de hecho tú también lo sabes bien, a nivel de los propios documentos, ¿no? El tipo de documentación, por ejemplo, de las ejecutorias de hidalguía, que también recogen en algunos casos, en los casos más iniciales de este tipo de documentos, pues también esa simbología, ¿no? Esa ostentación del poder a través de las imágenes, de las ilustraciones, ¿no? De esos documentos. Claro, tener en cuenta todos que los artistas y los artesanos, hablo de los artistas sobre todo, son artistas. Me refiero al hecho de que ellos cumplían órdenes y eran personas que normalmente pues, seguían unas directrices. Ellos no tenían ni la más mínima idea ni de heráldica, ni de entronques familiares, ni de nada de nada. El artista o artesano que realizaba un escudo con su decoración,
pues tenía que partir de aquellos bocetos o de aquellas muestras que la propia familia le aportara. Bien fuera una ilustración en un documento, bien fuera un grabado, bien fuera una pintura o lo que fuere. Es decir, ellos son los que le tenían que decir al artista, este es el escudo que me tienes que hacer. Y el artista era un mero ejecutor de aquella obra. Es cierto y verdad que su implicación era mayor desde el mismo momento en el que rebasábamos un poco los límites del escudo del blasón, porque ahí ya entraba un poco más la inventiva y la inspiración del artista o del artesano a la hora de configurar a lo mejor una cartela, una gran cartela con un gran follaje de elementos vegetales, florales o de lo que correspondiera en la época, más o menos decorado, más o menos voluminoso, más o menos atractivo. Ahí ya sí es verdad que la inspiración o el criterio del artista sí estaba mucho más presente. Lo que había en el interior del escudo, ellos no tenían ni la más mínima idea. Eso se lo tenían que pasar y ellos lo trasladaban directamente. No digo solo la forma, cuando había color de por medio, bien sea una pintura, bien sea una escultura o un relieve en madera que tuviera que ser policromada o en piedra también policromado, pues lógicamente le tenían que dar, porque esto tiene su simbología, como ya todos sabemos, una directriz para decir en qué color iba cada elemento, cada cuartelado o cada motivo que hubiera en su interior. Es decir, ahí ellos no mostraban ningún tipo de inventiva ni ningún tipo de originalidad, porque no podían, no podían. En muchas ocasiones se ha dado el caso, y es muy interesante, que algunos de estos escudos fueron mal trasladados. Ocurría también, muchas veces a los artistas se le pasaba un boceto, se le pasaba un grabado, lo que fuere, y el artista o el artesano dejaba fuera un elemento, no lo introducía, o ponía un cuartelado mal ubicado o mal ordenado, y en muchas ocasiones esto, pues para, bueno, no deshacer, podríamos decir, esa misma obra o hacerla de nuevo, pues se quedaba tal cual, ¿no? Y han sido muchos historiadores los que han investigado sobre ello y se han dado cuenta de que ahí había un error. Y el error seguramente era del artista o del artesano que se había equivocado. Bueno, nos hacen un apunte desde Argentina, precisamente de una rama de la familia de Anchorena que dice que efectivamente que donó 2 conventos, uno en Quilmes, donde estaban enterrados en el altar, y otro convento en la provincia de Córdoba, y 4 iglesias, 2 en San Isidro, una en La Pampa y otro en Balcante, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que ese elemento también, como tú has reflejado en el Lerma, se da también en este caso en Claro, Argentina con la lo que familia ocurre, Juan, de lo que ocurre, Anchorena, ¿no? Juan, es que si esto se da tal como me estáis comentando, lo desconozco ese caso en concreto, esto nos viene a hablar que no es normal, no es normal que una familia nobiliaria, bueno, podríamos decir de un estrato más o menos normal, ¿no? En general, pudiera sufragar o llevar a cabo el patronazgo de muchos edificios eclesiásticos. Es decir, eso era casi inviable por lo que suponía de inversión económica, no solo en el momento, sino también a lo largo del tiempo. Eso de que nos habla, y hay casos, ¿no? Como habíamos hablado del duque de Lerma. El duque de Lerma era el duque de Lerma. Y por tanto se podía permitir todo esto muchísimo más. Felipe III le dio prerrogativa para hacer en su palacio de Lerma lo que le dio la gana, es decir, hacer una especie de pequeño alcázar que solo estaba restringido a la familia real. Es decir, que él tenía, ¿no? Podríamos decir, el privilegio de hacer un edificio arquitectónico que solo podían hacer los reyes. Pero tanto poder tenía, tantos privilegios y, por supuesto, tanto dinero que se podía permitir el patronazgo de diferentes edificios, en una misma ciudad, como en este caso, o en diferentes lugares también, como comentabais antes. Pero eso de familias no privilegiadas, sino ya de las que había muy poquitas. Había muy poquitas porque era difícil, ¿no? Era difícil mantener tanto patronato. Muy bien, pues bueno, vamos a ir terminando. Te traslado una última Sí. y preguntan, me gustaría saber si otros edificios religiosos de otras religiones también presentan este tipo de manifestaciones. Por ejemplo, la Alhambra o Córdoba. O en Córdoba me imagino que se referirá a la mezquita. Bueno, la Alhambra no tenía, ¿no? No tenía ningún tipo de edificación religiosa en época musulmana. Después sí, ¿no? Durante la Edad Moderna hay que tener en cuenta que en el recinto de la Alhambra los reyes católicos
van a instalar, ¿no? O van a sufragar también bajo su patronato la realización de una iglesia conventual en el interior del propio recinto, muy cerquita de lo que es hoy día, justo al lado, ¿no? Del Palacio de Carlos V, pero con anterioridad no. En Granada pues tenía su mezquita mayor y mezquita de barrio, como todas las grandes ciudades musulmanas. La mezquita mayor correspondía con lo que es hoy día el suelo de la catedral. Y en Córdoba pues nos referimos también, me imagino que te refieres a la gran mezquita de Córdoba y otras muchas mezquitas que había menores. En el ámbito musulmán esto no se da, lógicamente. Esto pertenece de manera muy clara al ámbito cristiano y al ámbito católico y a todo ese trasunto histórico del que habíamos hablado, clases privilegiadas, clases no privilegiadas, iglesia, enterramiento, y también imagen de poder. Hay que tener en cuenta que son religiones muy distintas en todos los sentidos, en pensamiento, en sociedad, en religión, en modo de enterramiento, en imagen de poder, en clases sociales también. Hay mucha diferencia y eso hace que esto no se pudiera dar, por ejemplo, en la cultura musulmana, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, y ya la última, por último. Nos preguntan qué fuentes de información podrías recomendar para investigar escudos nobiliarios de familias. Por ejemplo, la familia Chávez. La familia Chávez. Bueno, no sé, caso concreto. Bueno, lo dice en general y señala a la A ver, familia, no yo sé. me centro Pero ahora bueno, aquí un fuentes de poco más en lo que información en sería general. la manifestación de la heráldica, ¿no? Yo controlo más lo que sería el ámbito artístico, el ámbito histórico. Pues bueno, la genealogía, seguramente muchos de los conferenciantes que han participado en este seminario sabrían contestar mejor esa pregunta si nos referimos al estricto ámbito de lo histórico, ¿no? De lo genealógico. Bueno, que ya sabemos pues que hay que tirar muchísimo pues de distintos archivos, desde protocolos a archivos eclesiásticos, por supuesto, también, porque fijaos, en eso, todo lo que tiene que ver con genealogía está muy relacionado a su vez también con la documentación que nos puede trasladar la institución eclesiástica, porque como eran enterrados en el lugar, no solo eran enterrados, sino que nacían y se bautizaban en las iglesias, se confirmaban, se casaban o se unían en matrimonio y morían y eran sepultados en la mayoría de las ocasiones en esos lugares, pues lógicamente ahí se generaba una documentación que en la mayoría de las ocasiones se quedaba plasmada en lo que nosotros denominamos como los libros sacramentales. Los grandes historiadores de genealogía, en la mayoría de las ocasiones, lo primero que acuden es a los libros sacramentales de las iglesias, porque sabes que es un lugar donde estaban sí o sí. Otra cosa que, bueno, a lo largo de la vida se fueran moviendo por diferentes iglesias y no todos nacían, se bautizaban, se unían en matrimonio y morían en la misma iglesia, ¿no? Pero los archivos parroquiales son muy ricos en este sentido. Pero después los archivos privados, los archivos de protocolos y otros muchísimos archivos que también suministran una información interesantísima en ese sentido. Desde el punto de vista artístico, que es el que yo más controlo, es cierto y verdad que es muy difícil que uno se vaya a encontrar un protocolo notarial en el que se hable de la elaboración de un escudo nobiliario. Es muy difícil porque normalmente esto formaba parte de una construcción mayor, en un protocolo notarial de una capilla completa desde el punto de vista arquitectónico y decorativo, se nombra de pasada que se tenían que hacer tales escudos a ubicar en las pechinas, en el arco toral, en la clave, en la bóveda o donde fuere, pero es más difícil en ese sentido. No es una obra que podríamos decir está en un primer nivel. Está un poco ahí en el ámbito a medio camino entre lo artístico, lo arquitectónico y lo artesanal. Y eso genera un poquito menos de documentación, aunque hay cosas seguramente también. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Sergio. La verdad que agradecerte tu exposición, que ha sido completísima e interesantísima. Agradecer, por supuesto, también a todas las personas que nos han acompañado y que, bueno, que han trasladado también sus cuestiones para ti. Y nada más, emplazar a la próxima conferencia el próximo miércoles, que estará a cargo de José Miguel Mayorazgo y Lodo. Y una vez más, pues agradecerte tu colaboración, tu siempre disposición con esta casa y nos tienes a tu disposición también para todo aquello que necesites. Muy bien, yo nada más reiterar mi agradecimiento o daros las gracias
como siempre, contar conmigo. Para mí es un placer y aquí estoy para lo que necesitéis. Pues magnífico. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes.